Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Buenas Buenas tardes. tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y recordando un poco lo que hemos ya trabajado en las clases pasadas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado la clase pasada? O las clases anteriores, de qué hemos hablado. A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar en un breve resumen qué tema hemos desarrollado la clase pasada? A ver, Nélida, David, Joner, Vilma, ¿qué me pueden decir respecto a la clase pasada? A ver, David, ¿me escuchas? Miss, disculpa, yo no te puedo responder porque la vez pasada en la clase no se escuchaba lo que estábamos en clase, Miss, porque mi celular estaba fallando, no tenía mucha línea. Ya, entiendo.
¿Quién es la que está justificando? Disculpe. A ver, Anthony Romero, ¿me escuchas? Sí, A ver, Anthony, ¿qué me puedes decir tú respecto a la clase pasada? disculpe, recién acabo de entrar, estaba mal mi wifi. Ya. La consulta es respecto a la clase pasada. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, veo que ninguno va a participar. Recuerden, chicos, que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque de acuerdo a ello, mi persona registra la asistencia. ¿Ya? Si bien recuerdan, ¿sí? La clase pasada hemos desarrollado a una de las corrientes literarias muy importantes de la época, ¿cierto? Porque iniciábamos hablando en la primera clase sobre una de las primeras corrientes literarias que es el clasicismo. Y ahí veo que muchos de acá estuvieron presentes en dicha clase. A ver, ¿qué es el clasicismo? ¿Por qué lo definimos de esa manera? ¿Qué es lo más resaltante de esa corriente literaria? A ver, Vilma, ya, por crear un arte equilibrado, ya. Ya, los apellidos que aparecen aquí son tus datos verdaderos, ¿verdad? Confírmame ello, por favor, para registrarte en la asistencia por el chat. Guzmán, Guzmán Soria, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho sobre el clasicismo, chicos? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que presenta un arte equilibrado? Anthony, Andrea desea un movimiento artístico, literario y cultural. Ya. Aurea, es tus datos completos los que están acá, ¿verdad? Ya. ¿Por qué decimos que es un movimiento cultural, Aurea? Mm, el que es un sistema de creencias y prácticas que jerarquiza. ¿A qué te refieres con ello, Horacio? Aurea. Diga, profesora, si lo escucho. Horacio, ¿por qué decimos que es un sistema de creencias y prácticas que jerarquiza? ¿A qué nos hacemos referencia con ello? Eh, a las personas basándose en una clase social. Mm, ¿En el clasicismo aún se habrá determinado las clases sociales? ¿Consideras ello? Sí. ¿De qué forma? A ver, ¿en qué situaciones? David, ¿en qué situaciones se presentan las clases sociales? ¿De qué forma se presentan? ¿De qué forma se presenta? ¿Me puede repetir, profesora? ¿De qué forma se presenta o se desarrollan las clases sociales? Dentro de la literatura del clasicismo.
Un artístico cultural se caracteriza su armonía, perfección. Ujú. Ya, en la corriente literaria sí se presenta el clasicismo griego, es el que se presenta en tres etapas. El periódico jónico arcaico, ¿cierto? Es uno de los primeros, la iniciación de la literatura clásica o griega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se presenta esa etapa del periodo jónico? ¿De qué forma se caracteriza? De ninguna forma, categoría inferior, no, a ver, me están inventando, parece. Profesora, Sí, te escucho. ¿me puedes repetir de qué forma se presenta así clasicismo? ¿Así? Disculpa, no te escuché. Es la pregunta, ¿de qué forma se presenta el clasicismo? Claro, ¿qué características posee dentro de la literatura? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la literatura clásica, hablábamos de tres etapas. La primera etapa era del periodo jónico, pero decíamos que se denominaba jónico eh, por diversas características. ¿Cuál es ello? ¿Mm? Épica literaria y Hesiodo. Ujú. A ver, me parece que se están confundiendo. Chicos, cuando nosotros hablábamos del primer movimiento literario, sí, que es el clasicismo, decíamos que es la primera corriente literaria desarrollada en Occidente, que se va a desarrollar, sí, el arte grecolatino y el más importante de la época, el cual se va a caracterizar por crear, ¿sí?, un arte equilibrado. ¿Por qué decimos que presenta un arte equilibrado? Porque va a tener coherencia o relación entre el fondo y la forma de la, ¿qué cosa? De la presentación, ¿ya? Donde el racionalismo y el antropocentrismo va a prevalecer a través de la historia con esta forma de literatura, ¿ya? Por eso decimos que presenta un arte equilibrado, chicos. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta esta característica, ¿no? En diversos contextos históricos se va a presentar como una sociedad aristócrata y cortesana, muy costumbrista,
que forma parte de la época, ¿no? Su economía se va a basar en la agricultura, porque recuerden, por ejemplo, el teatro griego de esta época, ¿en qué situación se presentó? ¿O cómo se presentó? ¿En base a quién se desarrolló, por ejemplo, el teatro griego? Al dios Dionisio. Al dios Dionisio. Entonces, ¿con el fin de qué se presentó? Con el fin de desarrollar qué cosa, o de obtener buenas cosechas, ¿cierto? Buen fruto. Entonces, por eso es que su economía va a estar en base a quién? A la agricultura. ¿Me dejo entender? Sí, donde sus características va a existir una armonía, por ejemplo, entre la razón y la imaginación, ¿no? Va a ser una de sus diversas características, la más resaltante, ella, ¿no? Donde se va a relacionar mucho este afán de la idealización con la realidad, ¿ya? Ahora, ellos van a buscar la perfección en todos los ámbitos, ¿no? En las actitudes, pero más que todo en la belleza, ¿ya? En la belleza. Van a buscar esa perfección, donde el modelo equilibrado va a estar, ¿sí? Basado entre la palabra y la idea, ¿no? Donde su configuración alrededor de la naturaleza humana, ¿no? Cómo el ser humano se relacionaba, de qué forma se presentaba, ¿no? Ahora, les decía que este movimiento va a tener tres etapas, ¿no? El periodo jónico, el periodo ático y el periodo de decadencia, donde va a tener, por ejemplo, el periodo jónico que se desarrolla a partir del siglo X al siglo VI, ¿sí? Que es la etapa de iniciación, o es como se considera, ¿no? Etapa de iniciación, ¿sí? Es la etapa de iniciación de la literatura universal, donde van a haber dos corrientes literarias que se van a difundir durante esta etapa, que es la etapa o la épica y la lírica, ¿ya? En el periodo jónico, que es del siglo X al siglo VI, es la etapa de la literatura épica y lírica durante este determinado tiempo, donde va a estar en base a a quiénes, a los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas de esta época? ¿O a quiénes se les denominaba aedos y rapsodas? Eran los que difundían las obras, profesora. Eran los que difundían las obras, pero ¿de qué forma la difundían? Canciones. Canciones, a través de canciones. Sí, profesor, a través de canciones, poemas, con instrumentos así cantaban. Mm, mm, ahí se están confundiendo. A ver, eran los Eran aedos y los aedos y eran las personas que iban de pueblo en pueblo cantando las diversas historias de los héroes, ¿ya? ¿Qué historias? Por ejemplo, en esa época
No había una imprenta, ¿o sí? No, profesora. No había una imprenta, como en la actualidad, por ejemplo. Si alguien escribe una obra literaria, lo difunden a través de la imprenta, ¿no es así? Y llega a darse o a identificarse, ¿sí? A diversos lugares. Entonces, en esa época no tenían ello. Entonces, lo que ellos usaban eran a estos, ¿no? A los aedos, que lo difundían ¿de qué forma lo difundían? De forma oral, ¿ya? Esta literatura fue eminentemente oral, ¿sí? ¿Queda claro? Y se difundían las grandes epopeyas, las grandes narrativas, ¿ya, chicos? Y luego, claro está, que van a ir apareciendo corrientes literarias, como por ejemplo el teatro, ¿no? Que se difunde o se da a conocer con el objetivo de dar su iniciación de esta corriente literaria, ¿no? Que es que es el teatro. ¿Y, chicos? Entonces es muy importante que ustedes recuerden esta forma de iniciación de la literatura, ¿sí? Para poder ver antecedentes y poder así verificar la relación, ¿ya? Sí, eso es lo importante. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro está ahí? Sí, profesora. Ya, entonces es muy importante que lo recuerden, chicas. Pues veo que muchos de ustedes no han entendido la clase o es que no han prestado atención. Y es importante que ustedes absuelvan sus dudas durante la clase. ¿Ya? Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo respecto al razonamiento, ¿no? Como bien dice el curso, lo que nosotros vamos a hacer es razonar. Vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? El de las analogías. El término analogías se divide en dos palabras, ¿no? Ana y logos. ¿Sí? Que viene de dos voces griegas, ana y logos, donde ana se va a significar la voz griega, voz latina, ¿sí? Conforme. Y logos, que se va a significar razón. Entonces, al unir estos dos términos, podemos decir que analogía significa una razón conforme. ¿A qué nos referimos con que va a tener una razón? Es una razón, es una relación que ambas palabras, porque siempre va a aparecer en pares de palabras, debe de tener relevancia y debe de tener sentido. Ambas palabras. ¿Ya? Donde de forma general se dice que analogía es la relación de semejanza o afinidad que existe entre dos pares de palabras. ¿Cómo es que se relacionan? ¿De qué forma, sí, se presente? Digo, se presenta, ¿sí? Esa es la relación. Entonces, por ejemplo, ¿el volante se relaciona con el autobús o no? Sí, Sí, profesora, sí. Sí, profesora. Sí, sí. El volante, ¿qué es del autobús? es su mando. ¿Y su mando? Sí,
Para controlar el autobús, ¿para qué dirección quieres que vaya? Pues Ya, ya, de función. Tiene Es una parte función del autobús. parte, parte esencial. parte esencial. Entonces, ¿el volante es parte del autobús o no? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿El autobús qué es? Un transporte público. Ya, Moviliza personas de un lugar a otro, profesora. ya, pero entonces el autobús sería el todo, ¿cierto? Sí. Sí, profesora. ¿Cierto? Entonces el volante es parte del autobús y el autobús es el todo, ¿ya? Pues ahí, ¿qué tipo de relación hay? De parte todo, ¿ya? Y lo mismo sucede con el timón. ¿Timón parte de quién es? Del barco. El mar. Barco, barco y Del es barco. cierto, ¿no? El barco también El del timón peque. es solamente un elemento que forma parte de, ¿cierto? Sí, profesora. Entonces, a eso nos basamos cuando decimos que hay una relación parte, de parte todo, de este movimiento Horario. y ya de este tema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de analogía, nos vamos a relacionar de esa misma forma, ¿no? Es la relación que presenta un par de palabras, pares de palabras, porque siempre, sí, va a relacionarse con par de palabras, ¿ya? Con dos palabras, ¿sí? Entonces, es una relación de semejanza. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo puedo relacionar cualquier palabra? No, que necesariamente tienen que hacer referencia ¿a cuál? A la relación que ambas palabras que se nos presenta deben de tener una relación, una afinidad, ¿ya? Algo que comparten. Entonces, en el caso de estas dos palabras, por ejemplo, el volante forma parte del autobús, ¿ya? Ahora, vamos a clasificar a las analogías en dos tipos, analogías simétricas y analogías asimétricas. ¿Por qué diremos analogías simétricas? ¿O por qué los relacionaremos de esa forma? Vamos a relacionarlo de esa forma, ¿por qué? Porque las analogías simétricas son las analogías, ¿sí? Que al intercambiarlas de ubicación, de espacio, estas no van a modificar su cambio de relación. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a seguir manteniendo esa misma relación, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de analogías tenemos acá? Analogías sinonimia, analogías por complementariedad y analogías cogenéricas. Por ejemplo, si decimos analogías de sinonimia, ¿a qué llamamos analogías de sinonimia? Son aquellas relaciones o palabras que van a ser sinónimas, ¿ya? Van a ser sinónimas. Entonces, por eso decimos que son analogías sinonimia. Por ejemplo, yo tengo serena, tengo calma. Si yo, por ejemplo, cambio de ubicación y te pongo serena, digo, y te pongo calma y sereno, ¿cambia el tipo de relación o sigue siendo de sinónimo?
Sigue siendo sinonimia, Siguen profesora. siendo sinónimos, ¿ya? A ellos se refiere. Entonces, ahí, ¿cambia o no cambia? Entonces, si no cambia, es una relación simétrica. Ya es una analogía simétrica. O, por ejemplo, analogías por complementariedad. Aquí llamamos analogías por complementariedad. Las analogías por complementariedad van a ser que las palabras, ambas o una de ellas se complementa necesariamente, ¿cierto? Se complementan necesariamente una con otra. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el hambre. Para yo calmar el hambre, ¿con qué lo complemento? Comer. Comer, llenar. Con Comer, comer. Pero si yo como, ¿por qué como? porque tienes hambre. Porque tengo hambre. Entonces, ¿se relaciona o no? Sí. Sí. Sí se relaciona. Entonces, ahí hay analogías de complementariedad. Entonces, si cambio también de ubicación ahí, por ejemplo, sigue manteniendo esa misma relación. Relación. Van a tener esa misma relación, no cambia, ¿ya? Esa es la característica. Y siguiente, analogías cogenéricas. Aquí llamamos cogenéricas, que el concepto va a pertenecer a una misma clase o categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Van a ser el mismo tipo de palabras. Si son adjetivos, adjetivos. Si son sinónimos, debe de ser sí, no. ¿Ya? Y lo mismo sucede, no cambia, sí, el tipo de relación. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí. Respecto a las analogías simétricas, ¿queda claro? Sí. Sí, profesora. Muy bien, seguimos. Entonces, lo contrario a ello van a ser las analogías, ¿sí? Las analogías asimétricas. Si acá en las simétricas decíamos que al cambiarlos de ubicación no cambiaba el tipo de relación, en las analogías asimétricas, ¿qué será? Pueden ser comparados, pero al intercambiarse no se puede intercambiar, profesora. Claro, no voy a poder intercambiar. ¿Por qué? Claro, podré intercambiar sí, pero que al intercambiar las de ubicación, estas sí van a cambiar de relación. O sea, si hay una relación, por ejemplo, de agente característica, ya no va a ser agente característica, ya no se va a permanecer, sino va a ser característica agente. Entonces, cambia el tipo de relación, sí va a cambiar, ¿ya? Entonces, aquí en las analogías asimétricas vamos a encontrar mayor variedad de relaciones, ¿ya? Y acá tenemos partes de la analogía o de un ejercicio de analogía. ¿Cuáles? Tenemos par base, alternativas y par análogo, ¿ya? Par base, alternativas y par análogo, ¿ya? Par base o el par base de un ejercicio de analogía es la parte más principal de esta relación que normalmente siempre me va a aparecer en mayúsculas, ¿sí? Y me va a dar a conocer el tipo de relación que yo deba de buscar dentro de mis alternativas.
ya que es muy importante ello. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en mis alternativas? Yo busco el tipo de relación. Yo no busco su sinónimo de la palabra par base, sino el tipo de relación que presenta mi par base, ¿ya? Y en mis alternativas vamos a tener a los distractores y a mi par análogo, que mi par análogo es mi respuesta. Entonces, hora, día. ¿La hora forma parte del día o no? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, la hora forma parte del día. Entonces, el día es el todo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de buscar en mis alternativas? Debo de buscar esa relación. Parte, todo. ¿El año forma parte del mes? Sí, Sí, Y profesora. o sea que el año es un elemento del mes. ¿Es correcto No, ello? profesora, es al revés. Es al al revés. revés, ¿ya? Ahora, entonces, ¿eso comparte la misma relación de mi par base? No, ¿verdad? Entonces no es mi alternativa, porque lo que yo estoy buscando es parte, todo. ¿El tiempo forma parte del minuto? No, al revés. Al revés, el minuto forma parte del tiempo, ¿ya? Ahora, ¿el mes forma parte del año? Sí, Sí, Ahora, Sí, profesora. el mes forma parte del año. Entonces, esa sería mi respuesta, sería mi par análogo, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, el tipo de relaciones, por ejemplo, acá tenemos una gran variedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo de relación de sinonimia, ¿no? Donde tenemos foráneo, extranjero. ¿Son sinónimos o no? Sí, profesora. Sí, son sinónimos, ¿ya? O respeto, consideración. O de antónimos, ¿no? Aspereza, suavidad, simpatía, antipatía. Y agente característica, ¿no? Agente característica, por ejemplo, la leche, ¿de qué color es? blanca, Blanca. El agua, incolora. Colora. incolor, ¿ya? Sí, entonces, pero si yo cambio, por ejemplo, blanca, leche, ¿sigue siendo agente característica? No, ¿Qué No, será? no, profesora. no es en antónima. No, sería ya característica agente, ya no sería agente característica, ¿ya? Esa es la relación, ¿ya chicos? Entonces, agente característica, ¿de qué forma parte? ¿De la simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica, ¿ya? Que yo no voy al cambiar de orden, cambie el tipo de relación, ¿ya? A eso se refiere. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, ¿Sí? profesora. sí. Muy sí, mis. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, para yo desarrollar este tipo de ejercicios con frecuencia, debo de utilizar el famoso método del RO, donde hay una relación orden-naturaleza. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer primero? Primero identifico el tipo de relación, verifico el tipo de relación, para luego ver esa relación en qué orden se da, ¿no? Por ejemplo, hace un momento veíamos relación de parte todo. Entonces, en qué orden se da? Primero está la parte y luego el todo. Entonces, ese es el orden. Y luego, ¿qué naturaleza presenta el ejercicio? ¿Qué campo semántico se desarrolla?
Entonces, con este método, yo voy a poder hacer una correcta, un buen o un correcto desarrollo de ejercicio, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá tengo indemnización. ¿Qué provoca una indemnización? Un daño. La consecuencia. ¿Por qué yo doy una indemnización? A causa de un daño. Entonces, acá hay una relación. El encomiástico por una injuria. Por ende, mi respuesta. ¿Ya? Entonces, debemos de hacer uso de este tipo de relación. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro, profesora. No. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar, a ver, 2 minutos para que analicen estos dos ejercicios respecto a lo que les he explicado, chicos. A ver. Que tienen 2 minutos para desarrollar estos ejercicios que les estoy presentando para luego desarrollarlo con mi persona. Ya está. Profesora, ya. A ver, empezamos. Dice, el quirófano. En el quirófano, sí, es un salón, ¿cierto? Ahora, ¿qué se desarrolla en un quirófano? Una cirugía. Una Cirugías. una cirugía. Félix, tus apellidos son los ¿Qué? tus apellidos son Zárate. Es Félix Rodríguez Villegas. A ver, un ratito, Mari. Desactivamos todo. Sí, a ver, nuevamente, por favor, porque acá me parece Villegas Zárate. Sí, es mi apellido. Ahí, ya. Para registrar. Me dices la E. Zárate, Villegas Zárate, ¿tu nombre, disculpa? Rodrigo Villegas. No, Félix Rodrigo. Félix, ya. Félix Rodrigo, sí. Rodrigo. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el quirófano se desarrolla una cirugía. Anthony Romero, tus apellidos completos, ¿cuáles son? En el auditorio es una sala, es característica, entonces no es mi respuesta. El fútbol se da en un estadio,
Ya, pero para que compartas una relación, ¿verdad? Muy bien. Primero barrier. Muy bien, entonces esa no sería. Una pizarra. No, biblioteca. Una biblioteca estacional. Muy bien, la respuesta es la. ¿Ya? Alucinación, por favor. ¿No? Cierto. A ver, Mari, apagamos, por favor. Debes estar con dos dispositivos, por eso yo escucho un eco. ¿Ya? Ahora, la realidad de una utopía. Miss, no se escucha porque tienen audios prendidos. Ya. A ver. También es la E, Miss. La E, a ver, vamos a ver. La realidad de Yo una también utopía, digo lo mismo, profesora. el sueño de una vigilia, sabor, gusto, error, ilusión y dolor, grito. ¿La E o la D? D. La La E. La de E de dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fácil el desarrollo de estos ejercicios. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a este tema, chicos? No, Miss. ¿Sí? Entonces, hay que tener en claro que para el desarrollo de estos ejercicios, lo que yo debo de buscar, ¿qué cosa es? El famoso método del RO, ¿ya? Primero debo de identificar qué tipo de analogía será simétrica, asimétrica y buscar el tipo de relación que tenga. ¿Y esa relación dónde la voy a encontrar? ¿Dónde la encuentro? La encuentro en mi par base, ¿ya? Yo voy a encontrar el tipo de relación en mi par base. Entonces, mis ejercicios, el desarrollo de mis ejercicios va a ser en base al tipo de relación, ¿ya? Eso es lo importante, el tipo de relación, para luego recién conocer cuál es mi respuesta. Porque si yo identifico mal el tipo de relación, ¿mi ejercicio estará bien? No. Sí, profe. ¿Sí? No. Miss. Está mal, Miss. Estaría mal mi ejercicio. Si yo identifico mal el tipo de relación, está mal mi ejercicio, ¿ya? Porque los ejercicios de analogía van a estar en base al tipo de relación, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No. ¿O todo claro? No, Miss. Muy bien. Si no hay dudas, consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.